en las vastas y desoladas extensiones del viejo oeste, donde la justicia era un espejismo y la supervivencia una cruel lotería, se tejían historias que desafiaban la lógica y el odio. Esta es una de ellas. Conozcan a Clara, una mujer a la que el destino golpeó con la fuerza de un rayo, arrebatándole a su esposo y dejándola sola. Una viuda vulnerable en la frontera indómita, con 3 pequeñas almas a su cargo. Lily, de 10 años, con sus ojos curiosos. La vivaz Rose, de 7, siempre con una canción en los labios. Y la silenciosa Daisy, de apenas 5, que veía el mundo con una pureza asombrosa. Cada amanecer traía consigo el frío punzante del desamparo y la inmensa carga de tener que alimentar bocas que solo conocían la pobreza. Sus manos, antes suaves, ahora eran callosas. Su espíritu, aunque herido, se negaba a doblegarse. Pero la desesperación era una sombra constante. Vivían en una humilde cabaña, un frágil refugio contra los elementos y el juicio de los pocos colonos cercanos, que veían a una mujer sola con niñas como un blanco fácil para el infortunio, o peor, para la caridad despreciativa. Su granero, casi vacío, era más un recuerdo de tiempos mejores que un activo útil. Apenas ofrecía protección contra el viento gélido que silbaba a través de sus viejas tablas. La sociedad, rígida y prejuiciosa, había dictado su sentencia. Clara y sus hijas estaban solas en el mundo. El invierno se acercaba, prometiendo un infierno blanco, y Clara sentía el nudo de la angustia apretarse cada vez más en su pecho, preguntándose cuánto tiempo más podrían resistir. Pero una noche, el destino, con su caprichosa crueldad y su increíble promesa de redención, llamó a su puerta de la forma más inesperada. Mientras Clara revisaba el granero en busca de la última astilla de leña para mantener encendida la chispa de calor en el hogar, un escalofrío que no provenía del frío glacial la recorrió hasta los huesos. Entre los fardos de heno, oculto en las sombras, yacía un hombre, un apache. Sangrando profusamente, apenas consciente, un guerrero moribundo en su propio santuario. El aliento se le quedó atrapado en la garganta. Las historias de masacres, de gritos de guerra y de odio racial que circulaban por la frontera inundaron su mente como una marea helada. Su primer instinto fue el pánico, el terror más primario, de proteger a sus niñas a toda costa, de huir, de pedir ayuda que nadie le daría. Pero al ver sus ojos febriles, el rostro desfigurado por el dolor, la vulnerabilidad extrema de ese cuerpo inerte, algo más profundo se movió dentro de ella. Una chispa de humanidad, un llamado a la compasión que no conocía de colores de piel ni de fronteras. Este no era el salvaje de los relatos. Era un ser humano al borde de la muerte. El dilema era insoportable. Ayudarlo era una traición a las reglas no escritas de su mundo, una afrenta directa a los prejuicios que mantenían el orden frágil en la frontera. Significaría poner en riesgo todo, su ya precaria reputación, la seguridad inminente de sus hijas, incluso su propia vida si alguien descubría que había escondido y cuidado a un nativo. Los apaches eran enemigos, punto. Pero podía en su conciencia dejar que este hombre pereciera lentamente en su granero. Podía mirar a los ojos de sus hijas y decirles que había permitido que alguien muriera a centímetros de su hogar, incluso si la sociedad lo aprobara. Con el corazón latiéndole salvajemente, el miedo y la compasión librando una batalla épica en su alma, Clara tomó una decisión que desafiaría las convenciones, las amenazas y cambiaría para siempre el curso de su existencia. Con una fuerza que no sabía que poseía, y bajo el manto de la noche, lo arrastró más profundamente en la oscuridad del granero, ya tejiendo en su mente un plan desesperado para curar a un hombre que la sociedad le había enseñado a temer y odiar. Este es el inicio de una historia inolvidable, una donde el amor y la lealtad nacen de las cenizas del prejuicio y la adversidad,
donde dos mundos chocan y se fusionan para formar una familia inesperada. ¿Estás preparado para sumergirte en este drama conmovedor? Para ser testigo de cómo la inocencia infantil, la justicia y un amor inquebrantable pueden triunfar sobre la corrupción y el odio en el corazón del viejo oeste. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cada giro de esta saga épica de superación y redención. La decisión de Clara de salvar al Apache era un peso más sobre sus hombros ya cargados. Al alba, el frío calaba su cabaña. Sus 3 hijas dormían acurrucadas, ajenas a la batalla silenciosa que libraba su madre cada día. Clara se levantó antes que el sol, sus huesos doloridos por el trabajo incesante. El hambre era un nudo constante en su estómago, que a menudo ignoraba para asegurar que sus pequeñas comieran. La despensa ofrecía poco más que migajas, patatas arrugadas y una lata de frijoles casi vacía. Cada día era una batalla. Contra el frío, el agotamiento, la desesperación, se aferraba a las sonrisas de sus hijas. Había que buscar leña, remendar ropa, vender alguna artesanía por monedas que apenas cubrían el pan. La viudez en la frontera era una condena de penuria, y Clara la llevaba con dignidad forzada. Ahora, además de todo, tenía un secreto que alimentar y curar en su granero. Un acto de bondad que podría condenarlos a todos. El miedo era una capa pegajosa sobre su piel, pero la compasión por el extraño herido le daba una fuerza terrible. Sus hijas eran su motor, y ahora el destino de aquel apache solitario también se entrelazaba con el de ellas. No había tiempo para el luto o la autocompasión. Cada minuto era una oportunidad para buscar alimento, para mantener la chispa de vida en su hogar. Con cada paso, Clara reafirmaba su promesa: sobrevivirían. Y quizás también el hombre bajo su techo. Clara se movió con sigilo. La puerta del granero crujió levemente. El aire frío recordaba la dureza de la vida. Dentro, la oscuridad era casi absoluta, salvo por un rayo de luz. Allí, sobre un lecho de heno, yacía el apache. Parecía más una sombra herida. Su piel cobriza contrastaba con la palidez de su rostro. Una herida abierta sangraba en su costado. El olor a sangre llenaba el espacio. Clara contuvo un escalofrío. Las historias de asaltos se arremolinaban, susurros de peligro que la sociedad había grabado a fuego. Pero al ver la vulnerabilidad de aquel hombre, su respiración superficial, algo se rompió. No era un demonio, solo un ser humano sufriendo. Volvió a la cabaña, el corazón latiendo desbocado. Tomó trapos limpios, agua caliente y el último ungüento de hierbas. Cada paso era una traición a las reglas no escritas, una burla al miedo. ¿Qué dirían sus vecinos? El sheriff, la horca, perder a sus hijas. Esas imágenes la asaltaban, pero la otra imagen, la de aquel hombre desangrándose, era más potente. La compasión era un fuego que quemaba más fuerte que el miedo. Su propia humanidad estaba en juego. Se obligó a ignorar las voces de la duda. Regresó al granero. Con manos temblorosas, limpió la herida. Él gimió sin abrir los ojos. Cada toque era una batalla contra el prejuicio, una afirmación silenciosa. La vida de cualquier ser humano valía ser salvada. Susurró palabras de consuelo que ella necesitaba decir. Este acto de curación no era solo para él, era también para ella. Una forma de reafirmar su propia bondad en un mundo cruel. Punto de engajamiento intermediario. CTA de engajamiento. ¿Qué pensáis que le dirá a sus hijas si el hombre es descubierto? Clara continuó visitándolo al amparo de la noche, o al menos cuando sus hijas estaban profundamente dormidas. Llevaba más hierbas, caldos que preparaba con lo poco que tenía. Cada cucharada un desafío a su propia escasez. La fiebre bajó lentamente. Sus ojos, antes cerrados, comenzaron a abrirse, revelando una intensidad indómita, aunque ahora velada por la debilidad extrema. No hablaban, no podían. Sus lenguajes eran muros infranqueables, pero sus miradas, sí, esas miradas empezaban a forjar un puente silencioso y frágil.
Él la observaba con una mezcla de sorpresa, gratitud y una desconfianza ancestral que tardaría en desvanecerse. Ella, con una cautela que poco a poco se teñía de una curiosidad genuina, estudiando cada gesto, cada expresión, cada día, el secreto crecía, un lazo invisible entre ellos, que desafiaba todo lo que el mundo exterior consideraba correcto. Mantenerlo oculto era una tarea ardua. Cualquier sonido, cualquier sombra inesperada la ponía en alerta máxima. Las niñas, por fortuna, no mostraban interés en el viejo granero. Era un lugar polvoriento, aburrido, lleno de telarañas. Pero la preocupación por su descubrimiento la consumía, un nudo apretado en el estómago. Clara sabía que su acto de misericordia, de pura humanidad, podría ser su perdición y la de sus hijas. Era una balanza precaria y aterradora. Su conciencia frente al peligro inminente de la horca para el hombre y la marginación o algo peor para ella. Sin embargo, no había vuelta atrás. Había visto su rostro, había tocado su piel, había sentido su aliento débil. Ya no era un apache anónimo de las historias de terror. Era un hombre al que ella había salvado, y esa verdad, aunque aterradora y llena de consecuencias, era más poderosa que cualquier prejuicio arraigado en su propia mente. Ella estaba rompiendo las cadenas de la ignorancia y el miedo, paso a paso, con cada gota de agua que le ofrecía, con cada vendaje que cambiaba. En el silencio del granero, dos almas heridas, una por la bala de un conflicto ajeno y otra por el prejuicio social de su tiempo, comenzaban, sin saberlo, un camino de curación mutua, un lento y peligroso renacer. El apache, aún débil, observaba a Clara con una mezcla de cautela y una curiosidad emergente. Sus ojos profundos seguían cada movimiento de la mujer. Al principio, la comunicación era rudimentaria, un lenguaje de supervivencia. Clara señalaba el agua, él la sentía. Ella ofrecía comida, él la tomaba. No había palabras, solo la necesidad y el instinto. Con cada día, la barrera silenciosa se erosionaba. Clara usaba gestos para preguntar por su dolor o si tenía hambre. Él respondía con movimientos de cabeza, a veces un quejido que revelaba su sufrimiento. Poco a poco, un vocabulario compartido, primitivo, se formaba, construido sobre compasión y vulnerabilidad mutua. Un día, mientras Clara le cambiaba las vendas, el hombre intentó hablar. Sus labios formaron sonidos guturales, incomprensibles. Pero en su mirada había una intención clara de transmitir algo más allá de lo físico. Clara lo escuchó pacientemente, intentando comprender. Luego, ella imitó algunos sonidos, provocando una leve sonrisa en el rostro del hombre, una chispa de diversión. Esta pequeña interacción fue un hito. Rompió el hielo del recelo. Comenzaron a intercambiar no solo cuidados, sino miradas prolongadas, pequeñas sonrisas y gestos que hablaban de comprensión. Él le enseñó nombres de objetos en su lengua. Ella le repetía palabras en español, un lento y fascinante intercambio cultural en la penumbra del granero. Un puente, frágil pero tangible, se tendía sobre el abismo de sus mundos. Clara le hablaba de las niñas, de su granja, de las estrellas. Él escuchaba, sin comprender las palabras, pero sintiendo la cadencia de su voz, la ternura. Compartir estas porciones de sus vidas, aunque fuese solo por intención, era el verdadero inicio de la confianza. Ya no eran solo el Salvador y el salvado, sino dos personas que empezaban a ver más allá de las etiquetas, reconociendo la humanidad en el otro. ¿Qué tan difícil sería para ellos superar no solo la barrera del idioma, sino también la de culturas tan opuestas? El hombre, a pesar de sus heridas, empezó a mostrar una inquietud que trascendía el dolor físico. Sus ojos, antes cautelosos, ahora reflejaban una profunda tristeza que Clara no tardó en percibir. Una tarde, mientras el sol se colaba por las rendijas, él dibujó en la tierra con un palo. Figuras rudimentarias, un círculo grande, luego tres más pequeños. Su mano trazó una línea separándolos. Con un gesto lento y pesado,
Golpeó la tierra donde estaban los pequeños círculos. Clara lo observó, el corazón encogiéndose. Recordaba el día en que había perdido a su esposo, el vacío que dejó. No hacían falta palabras para comprender la pérdida de los suyos, el desgarro de su familia. Era un dolor universal, una herida sin fronteras. La distancia entre ellos se redujo a la nada. Ambos habían conocido la desolación de la soledad forzada, el brutal arrebato de un futuro. Ella colocó su mano sobre la de él, ofreciendo un consuelo silencioso. Él levantó la mirada, sorprendido. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Ella no solo lo había entendido, lo había sentido. Clara, a su vez, le contó a su manera, con gestos y melancolía en su voz, cómo la vida le había arrebatado a su propio compañero. No entendió las palabras, pero sí la esencia de su pena. Compartieron un largo momento de silencio, un entendimiento tácito que superaba cualquier barrera. Este fue el verdadero punto de inflexión. El dolor, en su forma más pura, se convirtió en el cimiento de su conexión. Era un lenguaje que ambos hablaban con fluidez. Ya no se veían solo como un hombre herido y una mujer caritativa, sino como dos almas rotas que encontraban un eco de su pena en la mirada del otro. En el granero, bajo el techo de madera, nacía un lazo de empatía profunda, forjado desde las cenizas de sus respectivas pérdidas. Clara, sintiéndose más esperanzada, animó a sus hijas a observar. Al principio, la curiosidad infantil se mezclaba con la cautela. Él, sentado en calma, no mostraba hostilidad. Sus ojos serios, pero nunca amenazantes, disiparon sus temores. Lily, la más pequeña, fue la primera en acercarse, atraída por el brillo de sus adornos. Un día, la muñeca de Lily cayó cerca de Halcón Nocturno. Él la recogió. Sus dedos, grandes y fuertes, ofrecieron el juguete maltrecho con una ternura inesperada. Lily lo tomó. En sus ojos infantiles, el miedo dio paso a una confianza nueva. Fue un puente silencioso, forjado por un gesto simple. Las otras dos hermanas observaron. Poco a poco, él les enseñó con acciones a tallar madera, a seguir rastros en el barro, a reconocer los sonidos del bosque. Su presencia, antes incierta, se convirtió en un ancla. Aunque callado, su mirada atenta y su fuerza llenaban el vacío del padre. Era el guardián de su hogar. Una tarde, la risa pura de Lily llenó el granero. Halcón Nocturno, con un gesto rápido, le mostró un escarabajo antes de liberarlo. Esa risa confirmó a Clara que un nuevo lazo familiar nacía no de sangre, sino de cuidado y necesidad mutua. Punto de engajamiento intermediario. CTA de engajamiento. ¿Creéis que esta unión, tan poco convencional, podrá sobrevivir a las adversidades que se avecinan? Halcón Nocturno observaba los utensilios gastados de Clara. Sus ojos, acostumbrados a la naturaleza, vieron el potencial en la madera de desecho del granero. Sin decir palabra, tomó un trozo y, con su cuchillo, comenzó a tallar. Sus manos, firmes y expertas, movían la herramienta con destreza asombrosa. La madera cobraba vida. Primero una pequeña figura de un ciervo. Luego un cuenco más resistente y hermoso que cualquier otro que Clara tuviera. No era solo utilidad, era arte puro. Las niñas, admiradas, observaban la transformación. Sus obras, silenciosas, eran su voz, un eco de historias ancestrales. Clara, intrigada por la calidad, decidió llevar una de las figuras, un águila majestuosa, a la tienda del pueblo. Para su sorpresa, el dueño de la tienda quedó asombrado. Nunca había visto artesanía tan exquisita. Compró el águila de inmediato y pidió más. El dinero que recibió Clara, modesto pero vital, fue un respiro. Ese momento fue una revelación. El talento de Halcón Nocturno era una fuente de sustento. Él tallaba. Ella, con su ingenio, embellecía las piezas con tintes naturales. Los cuencos, las figuras, las pequeñas joyas de madera empezaron a venderse. La mesa, antes escasa, ahora tenía más pan. Las niñas, antes con harapos, tenían ropas más cálidas. La esperanza,
Un sentimiento casi olvidado regresaba a la pequeña casa. El arte se convirtió en su voz, su medio para superar la pobreza. Era la promesa de un futuro, forjado por manos fuertes y un corazón compasivo, una nueva vida que florecía. La cabaña de Clara, antes humilde, empezó a mostrar signos de mejora. Ventanas nuevas, ropas más cálidas para las niñas y el aroma a guisos más sustanciosos que flotaba en el aire. El pequeño pueblo, donde cada detalle era observado, no tardó en percibir el cambio. Los murmullos nacieron en la tienda del pueblo, se esparcieron por la iglesia y crecieron en el pozo comunitario. ¿De dónde obtenía Clara el dinero? Una viuda sin un hombre, con 3 bocas que alimentar, de repente tenía una prosperidad que superaba la de muchas familias con cabeza de hogar. Era antinatural, se decía. Las voces se tornaron más agudas. Algunos insinuaban un tesoro escondido, otros un benefactor oculto, una mancha sutil en la reputación de Clara. La envidia, un veneno silencioso, comenzó a distorsionar la imagen de la viuda. Su éxito, en vez de admiración, generaba sospecha. No era lo que esperaban de una mujer en su posición. Los vecinos, antes solidarios, ahora observaban con recelo. El éxito de Clara no encajaba con la narrativa que el pueblo había construido para ella. La gente empezaba a preguntarse si había algo turbio detrás de esa inesperada fortuna. ¿Sería la envidia de la comunidad más peligrosa para Clara que la pobreza de la que había escapado? La distancia social se hizo palpable. Las sonrisas se volvieron forzadas, las miradas esquivas. Clara sentía el peso de ese juicio silencioso, una amenaza que se cernía sobre la frágil paz de su hogar. Su secreto, antes un escudo, ahora se convertía en un blanco. El murmullo de la envidia no tardó en llegar a los oídos del sheriff Brody, un hombre cuya autoridad no conocía límites morales. Brody, con su mirada astuta y su uniforme siempre impecable, era la ley en este rincón del territorio, y su ley a menudo se inclinaba hacia su propio bolsillo. Había estado observando a Clara y su repentino ascenso social con un interés calculador. Esa mujer, la viuda Miller, mascullaba en la cantina. Su voz baja pero llena de veneno parece que encontró una mina de oro en su corral. Demasiado bueno para ser verdad. Sus palabras sembraban una semilla de duda, legitimando las sospechas ya existentes en el pueblo. No era una investigación. Era una declaración de intenciones. Un día, el polvo de su caballo levantó una nube en el camino de tierra que llevaba a la humilde casa de Clara. El sheriff Brody se apeó con una sonrisa forzada, el sol brillando en su insignia. «Buenos días, señora Miller», dijo con una voz que, aunque educada, resonaba con un tono de amenaza velada. «Solo vengo a asegurarme de que todo esté en orden. Este pueblo es tranquilo y quiero que siga así». Clara sintió un escalofrío. Sabía que su visita no era por el bienestar de sus hijas, sino por la verdad detrás de su prosperidad. El secreto del Apache ahora era más vulnerable que nunca. La presencia de Brody llenaba el pequeño hogar de una tensión palpable. «Un depredador merodeando. He escuchado rumores», continuó Brody, sus ojos de serpiente escudriñando cada rincón de la casa. «Rumores de un milagro financiero. Me gustaría saber cómo una mujer sin recursos de repente se encuentra en una posición tan cómoda». La palabra cómoda salió con un desprecio apenas disimulado. Una insinuación de que Clara debía estar haciendo algo ilícito. El corazón de Clara se aceleró. No era solo la envidia del pueblo, era una amenaza directa, personificada en el hombre que representaba la ley. Sabía que Brody no se detendría hasta descubrir su secreto, o hasta que ella le diera una parte de su fortuna. La seguridad de Lara y sus hijas dependía de su habilidad para proteger la verdad. ¿Cómo creéis que Clara intentará proteger su secreto y a Lara del corrupto sheriff Brody? Clara intentó mantener la calma. «Mi esposo me dejó un pequeño ahorro, señor Brody», mintió con voz temblorosa,
y he trabajado incansablemente vendiendo los productos de mi huerta y reparando ropa. Brody sonrió con una mueca. Sus ojos se detuvieron en una pequeña pieza de alfarería apache sobre la mesa, algo que Elara había hecho. No era un simple objeto. Era una obra de arte, claramente ajena a la región. Una astilla de sospecha se clavó en él. ¿Y estas artesanías de dónde vienen, señora Miller? No recuerdo que su esposo fuera coleccionista. En ese instante, la pequeña Lily, de apenas 5 años, entró corriendo. Con un dibujo en la mano, su rostro irradiaba alegría infantil. «Mira, mamá, hice un dibujo de papá Elara. Está cazando bisontes, como nos contó». Levantó el papel, mostrando una figura estilizada de un guerrero apache. Para ella, Elara era familia. El silencio se apoderó de la cocina. Clara sintió que el mundo se le caía encima, su corazón latiendo en sus oídos. Sus ojos se abrieron en un horror silencioso, fijos en el dibujo de Lily y luego en el rostro petrificado de Brody. El sheriff miró el dibujo, luego a Lily y finalmente a Clara. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría certeza. La alfarería, la endeble explicación de Clara, el dibujo de la niña. Todo encajaba, un apache, escondido en su casa. La avaricia y el racismo se encendieron en sus ojos. Él lo sabía. El secreto había sido revelado por la boca más inocente. Clara se lanzó hacia Lily, intentando arrebatarle el dibujo, pero ya era demasiado tarde. La verdad, tan cuidadosamente protegida, se había desvelado ante el hombre equivocado. Las consecuencias serían catastróficas. Brody sonrió con malicia. «¡Un indio!» «No escondido aquí, Miller. Delito grave. Su voz, veneno». Apuntó. «Elara, salga». Clara se interpuso temblorosa. «No, él no ha hecho nada». Brody la empujó. Elara apareció estoico. Sus ojos buscaron los de Clara. Una despedida muda. «¡Atrápenlo!» «Al apache», gritó Brody. 2 ayudantes irrumpieron. La lucha fue breve y brutal. Elara, herido, peleó por proteger a las niñas horrorizadas. Gritos infantiles se mezclaron con golpes mientras era esposado. Clara intentó alcanzarlo. «¿Es bueno? ¡Nos salvó!» Sus ruegos, inútiles, arrancaron a Elara arrastrándolo sin piedad. Sus ojos, antes de desaparecer, se fijaron en las niñas, un adiós desgarrador. «Papá Elara». Las pequeñas corrían, llorando. Clara las abrazó, corazón destrozado. La separación fue cruel. Brody regresó, glacial. «Esto no termina, Miller. Encubrir un indio es delito. Olvídese de él o su familia pagará». El miedo, denso y helado, se apoderó de Clara. Punto de engajamiento intermediario, CTA de engajamiento. ¿Qué hará Clara ahora que lo ha perdido todo y enfrenta las amenazas de Brody? ¿Se rendirá o encontrará la fuerza para luchar por Elara? Clara abrazó a sus hijas con desesperación. El frío del atardecer no se comparaba con el terror que Brody había sembrado. Sus amenazas resonaban, un eco helado. ¿Olvidar a Elara? Imposible. Él era más que un salvado. Era el alma que curó sus heridas, el padre que sus hijas nunca tuvieron, el compañero que ella creyó perdido. Su corazón se negaba a aceptar la separación. Días después, la presión se intensificó. Brody regresó sin gritos, con sonrisa taimada. «Señora Miller, piénselo. Si testifica que el indio la coaccionó, por miedo, todo terminará. Recuperará su vida y la comunidad la entenderá». Su oferta era un anzuelo envenenado, buscando una traición. Clara lo miró fijamente. Sus ojos cansados ardían con determinación inquebrantable. «Elara nunca me coaccionó. Él nos salvó de la miseria. Nos dio esperanza y una nueva familia. Y yo no testificaré contra un hombre inocente». Su voz, suave pero firme, no vaciló. Brody resopló, su amabilidad desvanecida. «No sea ingenua. ¿Sabe lo que le espera? Perderá el granero, su casa. La gente la repudiará. Lo perderá todo por un salvaje». Sus palabras, latigazos de miedo, pero Clara se mantuvo erguida. «Ya lo perdí casi todo una vez», respondió, recordando la desolación. «Y Elara me ayudó a reconstruir.
No lo traicionaré, nunca. Su lealtad no era negociable. Se negaba a ceder. Las niñas sentían la tensión y la inquebrantable firmeza de su madre. La traición no era una opción. Clara estaba dispuesta a soportar cualquier cosa por aquel que había traído luz y amor a sus vidas. Después de aquella confrontación, la vida de Clara y sus hijas se convirtió en un calvario silencioso. Las amenazas de Brody se materializaron con una eficiencia cruel. Primero, el embargo de sus propiedades. Los hombres del sheriff llegaron, con documentos sellados, para requisar el granero que Elara había transformado en el sustento de todos. La tierra que Elara les ayudó a cultivar, su nueva oportunidad, les era arrebatada. El granero, vacío, resonaba con los ecos de la esperanza perdida. Clara y las niñas observaban desde la distancia con lágrimas contenidas. Su hogar era lo siguiente. La casa, su refugio, se sentía una jaula a punto de desmoronarse. La comunidad, antes reticente, ahora era abiertamente hostil. Los pocos amigos desaparecieron. Las miradas de desprecio en el pueblo eran tan dolorosas como los puños de Brody. Nadie quería hacer negocios con la mujer del indio, la traidora. El pan escaseaba, las provisiones se agotaban. La hambruna, una vez un recuerdo lejano, volvió a llamar a su puerta. Clara, exhausta, se levantaba cada amanecer con la única certeza de que Elara era inocente y que su amor por él y por sus hijas era su escudo. Cada privación, cada insulto, cada incertidumbre reafirmaba su lealtad. Sus hijas, pequeñas, percibían la injusticia, aferrándose a su inquebrantable fortaleza. Clara les contaba historias de Elara, de su bondad e ingenio para mantener viva la imagen del hombre amado. ¿Qué crees que hará Elara si logra salir de esto, mamá?, preguntó la pequeña Lily una noche, con la voz ahogada por el miedo. Clara la abrazó con fuerza. Volverá a nosotras. Luchará, como nosotros luchamos ahora. ¿Crees que esta persecución fortalecerá aún más el vínculo de Clara con Elara? ¿O la llevará al límite de su resistencia? La tortura no era física, no con látigos o hierros candentes, sino el lento y desgarrador proceso de ver cómo su mundo se desmoronaba pieza a pieza, mientras mantenía la cabeza alta. Su resistencia era una declaración silenciosa de amor, un juramento inquebrantable que el sheriff Brody nunca podría comprender. Las niñas, acostumbradas a jugar y a los cuentos de su madre, ahora observaban con una seriedad impropia de su edad. Habían visto a Elara desaparecer. Habían sentido el frío desprecio de la gente. Y lo peor de todo, veían la pena en los ojos de su madre, aunque ella se esforzara por ocultarla. No eran solo testigos pasivos, eran pequeñas esponjas absorbiendo cada injusticia. Lily, la menor, jugaba a menudo cerca de la oficina del sheriff Brody, una fachada inocente para sus exploraciones. Un día, mientras dibujaba con una rama en la tierra, escuchó fragmentos de una conversación. Brody, con su voz gruesa, hablaba de evidencia plantada y una lección para esos salvajes. Palabras que no entendía del todo, pero que se clavaron en su memoria infantil. Sofía, la mediana, más callada y astuta, había notado cómo algunos hombres del pueblo evitaban la mirada de su madre o susurraban cuando pasaban. Un tendero, que antes les daba dulces, ahora les negaba incluso el saludo. Pero una tarde, escuchó a la esposa del tendero discutir con su marido, suplicándole que no se metiera en los negocios sucios del sheriff. Elena, la mayor, con la madurez de quien ha crecido rápido en la adversidad, unía los puntos. Lily había oído algo. Sofía había notado el miedo. Juntas comenzaron a buscar no oro sino la verdad. Pequeños ojos y oídos, desapercibidos, capaces de deslizarse por callejones o escuchar detrás de puertas entreabiertas. Sabían que Lara era bueno y esa simple verdad era su motor. No entendían la magnitud de la corrupción, pero sentían que algo estaba muy mal. Su juego ya no era de muñecas, sino de detectives silenciosas
buscando trozos de un rompecabezas invisible para los adultos. ¿Creen que estas pequeñas acciones infantiles pueden realmente desentrañar una conspiración tan grande o necesitan de la ayuda de un adulto? Las niñas, con su ingenua audacia, no tardaron en notar a la señora Henderson, la esposa del tendero. La mujer las miraba con una mezcla de lástima y profunda preocupación desde la ventana de su casa, como si cargara un peso invisible. Su rostro reflejaba un conflicto interno, un secreto que las pequeñas detectaron con la agudeza que solo la inocencia y el dolor pueden otorgar. Un día, aprovechando un momento de poca afluencia, mientras Elena vigilaba, Sofía y Lily se acercaron a la tienda. Lily, con sus grandes ojos tristes, preguntó si sabía cuándo volvería el Ara. Una pregunta sencilla, pero que golpeó el corazón de la mujer como una piedra, generando ondas de culpa. La señora Henderson, que hasta ese momento había evitado cualquier contacto por miedo, se agachó a la altura de las niñas. Su voz era un susurro inaudible y nervioso. Les explicó con palabras sencillas que a veces los hombres malos hacían cosas muy malas y no era fácil para los demás decir la verdad. Sus ojos se movían inquietos hacia la puerta trasera, como si esperara ser descubierta. Sentía el peso de la culpa por la cobardía de su marido y la pasividad del pueblo. La mirada desamparada de esas niñas, buscando justicia, era un espejo cruel de su propia conciencia. Sabía de las fechorías de Brody, cómo manipulaba pruebas, silenciaba testigos y aterrorizaba a quienes se interponían. No podía seguir siendo una espectadora pasiva. Vuelvan mañana justo al atardecer, pero por la puerta de atrás. Asegúrense de que nadie las vea, absolutamente nadie, dijo con urgencia. La promesa de una pista, un hilo de esperanza en la densa oscuridad, brillaba en los ojos de las hermanas. Este era el primer resquicio en el muro de silencio y miedo. Una alianza tan inesperada como frágil comenzaba a forjarse en la penumbra de la opresión. Las niñas, con el corazón latiéndoles como tambores de guerra, regresaron la noche siguiente. La señora Henderson, con el rostro pálido pero una determinación férrea en los ojos, las esperaba. Les entregó un pequeño paquete, un diario de cuentas falsificado y una carta firmada por su esposo, detallando los sobornos y las conspiraciones de Brody. Era la prueba irrefutable. Con la verdad en sus manos, Elena y las niñas buscaron al único hombre en quien confiaban, el sheriff Miller, un hombre de principios que, aunque cauto, siempre había sido justo. Armados con la evidencia, el sheriff Miller, Elena y los pocos aldeanos valientes que se atrevieron a alzar la voz. Confrontaron a Brody en la plaza del pueblo. La multitud se reunió, expectante. Brody, con su arrogancia habitual, negó las acusaciones, pero la carta y el diario eran innegables. Justo en ese momento, un grupo de guerreros apaches, advertidos por los rumores de la injusticia y buscando a su hermano perdido, apareció en el horizonte. Entre ellos venía el hombre que Elena había salvado, aunque debilitado y marcado por la tortura, vivo. Su sola presencia desmentía las mentiras de Brody sobre su muerte y desvelaba la brutalidad de su cautiverio. La vista del apache, delgado pero con una mirada de fuego, fue la confirmación visual de la depravación de Brody. El pueblo, antes cegado por el miedo, ahora veía la verdad desnuda. Brody fue despojado de su autoridad y arrestado, su reinado de terror terminado para siempre. Con Brody tras las rejas, la justicia había prevalecido. El hombre apache, cuyo nombre era Nakoa, que significaba guerrero, fue cuidado de vuelta a la salud por Elena y sus hijas. La familia se reunió entre lágrimas y abrazos, un lazo forjado en el dolor y la esperanza. La comunidad, avergonzada de su pasividad, comenzó a ver a Elena y a Nakoa no como forasteros, sino como héroes. Los prejuicios se desvanecieron ante el coraje demostrado. El amor entre Elena y Nakoa floreció, profundo y verdadero,
una unión de dos almas que encontraron consuelo y fuerza el uno en el otro. Su matrimonio, una sencilla ceremonia en la pradera bajo el cielo abierto, fue un símbolo de la unidad que trascendía las barreras culturales y el dolor pasado. Nakoa, con sus habilidades artesanales y la ayuda de Helena, estableció un próspero negocio, creando hermosas piezas de plata y cuero que la gente del pueblo y los viajeros codiciaban. Las niñas crecieron en un hogar lleno de amor, aprendiendo de ambos mundos, fuertes y seguras. Su vida se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que la compasión y la justicia podían reconstruir incluso los corazones más rotos y las comunidades más divididas. Y así, esta historia de coraje y amor nos enseña que la verdad siempre encuentra su camino y que la bondad puede cambiar vidas. Queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje. Si esta conmovedora narrativa te ha tocado el corazón, te invitamos a compartirla para que más personas descubran el poder de la empatía y la resiliencia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias que te inspirarán y te harán reflexionar. ¡Hasta la próxima!